Muy buenos días a todos. Como decía nuestro hermano, vamos a compartir el atributo de la eternidad de Dios en esta mañana y dentro de 8 días. Así que, como siempre, es mi costumbre, voy a compartirles las ayudas bibliográficas que tuve para este estudio. Utilicé los siguientes libros: Cristo el Incomparable, de John Stott; Los Atributos de Dios, de A.W. Tozer; el Compendio de Teología, de Tomás de Aquino; la Teología Sistemática, de Lewis Sperry Chafer; la Teología Sistemática, de Wayne Grudem. Buena, ¿no, mi hermano? Buenísima. Teología Evangélica, de Pablo Hoff; Los Fundamentos de la Fe Cristiana, de James Montgomery Boyce; el Diccionario de Teología Contemporánea, de Bernard Ramm, se lo recomiendo; el Diccionario Expositivo de las Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, de Vine; y la gran Enciclopedia Rialf. Y voy a repartir algunos textos. Ya conocen la dinámica, ¿no? Cuando escuchen el texto se ponen en pie y lo leen, por favor. Hermana Milena, Génesis 21, 32 al 34. Anita es tan amable, por favor, Éxodo, capítulo 3, versos 13 al 15. Hermana Liliana, Salmos 90, versículos 1 al 4. Madre, por favor, Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y hermana Olguita, porfa, Hechos, capítulo 17, versículos 29 al 31. Muy bien. Me gusta repartir los pasajes porque nos ayuda a ganar tiempo, ¿no? Tiempo. El tiempo. ¿Cómo es de complicado este tema del tiempo? Hace algunos días participé junto con otros hermanos aquí de la iglesia en un ejercicio de predicación expositiva que organizan cada año aquí en Bogotá. Como parte del ejercicio, cada uno de nosotros tiene que preparar un par de bosquejos, un par de enseñanzas y exponerlas en 5 minutos. En mi primera participación del día viernes no alcancé a terminar en los 5 minutos mi exposición. ¿Qué me enseñó eso? Primero, que uno no tiene que demorarse tanto en las introducciones, ¿no? Porque si no, no alcanza el resto. Pero algo que nos decía el pastor que estaba monitoreando el trabajo allí en nuestra mesa es que el tiempo es algo absoluto, que el tiempo no es algo relativo. Todos nosotros de alguna manera estamos condicionados por el tiempo y casi que nos volvemos esclavos del tiempo, querramos o no. Allí estamos condicionados por eso. El tiempo para algunos de nosotros incluso se ha vuelto nuestro amo y le obedecemos y estamos prisioneros del tiempo. Pero ¿por qué estamos hablando del tiempo? ¿Por qué les hago referencia al tiempo? La respuesta es simple. Porque el concepto más básico que encontramos de eternidad lleva la idea del tiempo. Pero no es un tiempo que nosotros como seres humanos podamos controlar. No se trata de que usted se sienta a ver las manecillas del reloj y entiende qué es la eternidad. Por el contrario, cuando vamos a la Escritura y nos damos cuenta de lo que es la eternidad, entendemos que es algo muy, muy sublime que solamente Dios posee, porque es esta parte de la enseñanza, ¿no? De los atributos que son incomunicables, pero que de alguna manera podemos irlo entendiendo, aunque se escape por completo de lo que nosotros somos. La idea más pura de eternidad es demasiado amplia para nuestro pensamiento, ya que, como lo decía anteriormente, es un atributo que solamente Dios posee en sí mismo. Así que tratar de hacer un esfuerzo consciente por comprender totalmente lo que es la eternidad va a ser imposible para nosotros, tanto en esta vida como en la venidera. Lo único que nosotros podemos hacer aquí es ir a la Escritura y tratar de comprender algunos aspectos sobre la eternidad. Pero solamente eso vamos a ver, unos aspectos. Es más, mis hermanos, no importa la cantidad de razones que yo les dé desde aquí, no importa que esté todo un año hablando sobre la eternidad, jamás voy a
tratar ni siquiera de acercarme a dar por completo todas las razones que la eternidad de Dios tiene en sí misma. Habrá muchas cosas que usted tal vez escuche desde aquí, pero habrá muchísimas más que yo no le podré decir. Y creo que eso hace parte del ejercicio, ¿no? De los que hemos ido preparando estos temas de los atributos. Hay cosas que uno no va a alcanzar a decir. Y qué bueno por eso, porque como el conocimiento, o mejor, la revelación de Dios ha sido progresiva, pues también su conocimiento será progresivo. Amén. Entonces, si hay muchísimas cosas que se me escapan en este par de domingos, aunque sí es por mi culpa, no tengo la culpa, porque son cosas que simplemente se van de nuestro entendimiento. Muy bien, así que he titulado este par de enseñanzas de esta forma: eternamente y para siempre. Y quiero que en esta mañana comprendamos la eternidad, trayendo como testigos aquí a este púlpito a 3 hombres. Quiero llamar a Abraham, quiero llamar a Moisés y quiero llamar a Pablo aquí. Y que a través de sus testimonios, a través de lo que ellos tienen para decirnos de la eternidad, podamos comprender algo de lo que Dios nos enseña. Así que el primer punto es Abraham y el Olam. Génesis capítulo 21, versículos 32 al 34, por favor. Amén. No se me vaya de ahí, mi hermana, porque vamos a seguir con algunos aspectos. La historia de Abraham es una historia fascinante, ¿no? Es un hombre llamado por Dios, llamado a ser una nación, llamado por Dios a salir de su tierra, a irse de sus parientes, con el propósito de irse a una tierra que él no conocía. Debido a todas las experiencias que Abraham había tenido con Dios a lo largo de su vida, desde la misma salida de Ur de los Caldeos, hasta este instante del capítulo 21, donde lo vemos recibiendo la promesa de su hijo, y aquí finalizando, teniendo un pacto con Abimelech, quien anteriormente había tenido un incidente con él, ¿lo recuerdan? Él le había dicho a Abimelech: Sara es mi hermana, y entonces Dios viene y los descubre y enriquece a Abraham de cierta manera. Todo ese tiempo que había pasado Abraham, todas las cosas que había tenido durante su vida, hasta ese mismo momento lo llevan a pensar de que el Dios que está con él es un Dios eterno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios lo conoce como es y que Abraham está bajo su atenta mirada. Esta declaración de Abraham del Dios eterno viene después de ver el cumplimiento de todas las cosas que ha hecho en su vida. Creo que el punto de inflexión más alto en la vida de Abraham es el nacimiento de su hijo Isaac, ¿no? Ver cómo Dios, a pesar de su, voy a decirlo así, pero entiéndamelo, incapacidad natural por tener hijos, y de su esposa, lo bendice con un hijo. Y lo bendice con un hijo que va a llevar una promesa. Es interesante notar ese término que utiliza allí la escritura en Génesis 21. El Dios de la eternidad es la palabra El Olam. Esta palabra enseña algo que es inalcanzable para nuestra mente. Expone enfáticamente que la esencia de Dios en su pureza es de totalidad y plenitud. Pero no solamente de totalidad y plenitud, sino de una totalidad y plenitud de Dios en el tiempo. Es lo que quiere decir Olam. Es la totalidad y la plenitud de Dios, no solamente en su ser, como nos lo enseñara nuestro hermano Edgar, hablando de la seidad y la existencia, sino de la totalidad y la plenitud de Dios en el tiempo. Pero ¿qué es lo que comprende Abraham? Abraham entiende que en un momento de su existencia, en medio de su tiempo, en medio de las promesas que Dios le ha hecho y cómo lo ha guardado incluso en su mismo pecado, Dios
que está por encima de él, dice Abraham, aún así no es indiferente a todas las cosas que Abraham está viviendo. A pesar de que Dios está allá en la eternidad, dice Abraham, no es indiferente al hombre que cambia constantemente. Dios conoce todo lo que va a pasar. Nosotros creemos eso, ¿cierto? Eso es un atributo que se llama omnisciencia. Pero no me quiero meter mucho ahí. Lo que está diciendo Abraham es que puede estar confiado de que lo que va a pasar más adelante está incluso bajo la mirada del Dios eterno. ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad. Abraham a esta altura de su vida sabe que la eternidad de Dios significa que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso el escritor, aunque esta historia de Abraham y teniendo ese pacto con Abimelech es fascinante, el escritor nos tiene preparado algo más adelante. Miremos lo que dice el capítulo 22, mi hermana, por favor, versículos 1 al 3. De Génesis, sí, mi hermano. Amén, gracias. Todos nosotros conocemos esta historia, ¿no? Abraham toma a Isaac, ya debe tener por ahí unos 20, 25 años, se lo lleva al monte Moriah e intenta sacrificarlo por orden de Dios. Es cierto que la prueba que Dios pone a Abraham es una prueba en su fe, pero permítanme detenerme en esas primeras palabras, en esas primeras líneas del capítulo 22. ¿Qué dice? Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Cuáles cosas? Pues todas las cosas que hay antes del capítulo, ¿cierto? Pero una de esas cosas en las que Dios está probando a Abraham es la declaración del viejo patriarca acerca de que Dios es eterno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Dios está probando a Abraham acerca de su declaración de que Él es un Dios eterno. Como todos sabemos, Dios probó a Abraham y Abraham pasó la prueba, ¿cierto? Y allí en el monte Moriah lo bendijo. Pero, ¿qué dice el versículo 7 y 8, por favor, del capítulo 22? Amén. Entonces, si entendemos bien las palabras que Abraham le está hablando a Isaac, él le está diciendo, mira, tú me naciste milagrosamente y yo creo en un Dios que es eterno. Yo creo que Dios está completo, en plenitud, en la existencia del tiempo. Así que si Dios me ha mandado a que te sacrifique allí, pues Él se va a proveer también de un cordero para ese holocausto. Abraham, en sus palabras a Isaac, le está describiendo que la eternidad de Dios se proyecta en una continua y progresiva sucesión de actos. Abraham cree que Dios es el Dios de la creación, pero también cree que Dios es el Dios de la preservación. Abraham es un anciano de 100 y muchos años, que ha tenido un hijo. Que Dios es el Dios de la providencia y en este espacio en especial, en esta historia del monte Moriah, entiende que Dios es el Dios de la redención. Y que toda esa sucesión de actos, creación, preservación, providencia y redención, están escondidos allí en el Dios eterno. Yo voy a dejar este suceso de Abraham en el monte Moriah, porque lo vamos a ver dentro de 8 días más específico. Así que
en nuestro primer punto podemos concluir que Dios siempre es Dios. Que su existencia, como nos decía nuestro hermano Edgar, es en plenitud y totalidad, pero que no solamente existe en plenitud y totalidad, sino que Él está completo en la eternidad. Él es total y pleno en el tiempo. ¿Amén? Bien, vamos al segundo punto, llamemos a nuestro segundo testigo, Moisés. Y este punto lo he titulado Moisés y la eternidad de Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Amén. De generación en generación. Tal vez ustedes vean los mismos pasajes que utilizó nuestro hermano Edgar. Cuando él estaba aquí exponiendo y yo estaba allá, Xiomara me hacía así, porque Xiomara había visto ya los pasajes, ¿sí? Está usando tus pasajes, está usando tus pasajes, está usando tus pasajes. Pero es una bendición que use mis pasajes, porque no son mis pasajes, son los pasajes de la Biblia. Pero digo que es una bendición porque nos ayuda a complementar las ideas. La experiencia que Moisés tuvo en la zarza evidentemente cambió su vida para siempre. Tuvo que ser así. Fue el encuentro con Dios. Y Dios se describe a sí mismo con un nombre. Yo soy el que soy. Este nombre describe tres características principales de Dios. Dos de ellas nos la habló nuestro hermano Edgar. Que Dios es autoexistente, que Dios es autosuficiente, pero que Dios también es eterno. Cuando se le presenta al Señor allí en la zarza, describe este atributo de la eternidad. Y lo que encierra el nombre para la descripción de Moisés es que Dios no solamente es eterno, sino que es perpetuo. ¿Qué significa el término perpetuo o perpetuidad? Para siempre. ¿Qué más? Eterno. Por siempre eterno, que permanece y que no tiene fin. Todo eso. Algo que nunca termina. Que sobre todo esto, que es de continuo. Es difícil encontrar una sola palabra que englobe el significado de perpetuidad. Por eso tenemos varias definiciones. Pero podríamos decir que Dios es, siempre ha sido y siempre será. Y que siempre es el mismo, como nuestro hermano Nicolás nos enseñaba, ¿no? Siempre es el mismo en su ser eterno. Y es precisamente Moisés, después de su encuentro con Dios, quien deja para nosotros escrito lo siguiente. Salmos capítulo 90, versículos 1 al 4. Escuchen esto, por favor. Señor, tú tienes un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los nombres fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Amén. ¿Ven repetidas algunas palabras allí en el Salmo de lo que el Señor le había dicho a Moisés que era él? De generación en generación. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? En el Salmo más antiguo que tenemos nosotros, que es el Salmo 90, Moisés está haciendo un ejercicio. Él mira hacia adelante tanto como puede.
y dice, allá está el Señor. Y mira hacia atrás, tanto como puede, y dice, allá también está el Señor. Pero su pensamiento queda agotado al describir lo que está diciendo acerca de Dios en el Salmo. Cuando Moisés hace ese ejercicio de mirar hacia atrás y de mirar hacia adelante, y se da cuenta que Dios está tanto adelante como atrás, ve por inspiración divina de que Dios es perpetuo, y eso le trae consuelo y descanso. Y en medio de esta disertación que está haciendo allí en el Salmo 90, hace una comparación entre lo eterno que es Dios y lo breve que es el ser humano. Y me encanta esa comparación. ¿Por qué? Porque Moisés está diciendo, Señor, no entiendo la eternidad. No puedo comprenderlo. Pero eso no quiere decir que no vaya a decir que tú eres eterno. Tal vez hay cosas que nosotros no comprendamos de la eternidad de Dios y que nunca vamos a comprender. Pero no por eso podemos negar la existencia y la eternidad de Dios. Amén. Es importante que entendamos eso. Ahora, Moisés nos deja unas pautas allí especiales sobre la eternidad. Y él dice, antes de que el movimiento de la tierra empezara, tú eres Dios. ¿Y qué fue lo que inició en el movimiento de la tierra? El tiempo, ¿cierto? Antes de que el movimiento de la tierra empezara, ¿había tiempo? Según la revelación de Génesis, Dios estaba allí sin tiempo. En la creación es que empezamos a ver que los días empiezan a ocurrir. Así que, dice Moisés, Dios ya existía antes de que se formaran los montes. Antes de que la creación existiera, tú eres Dios. Y aún en medio de la creación, tú eres Dios. Y cuando Él dice de generación en generación, lo que está diciendo es, cuando esto ya no exista, tú seguirás siendo Dios. Por eso nos dice allí, que para el Señor 1000 años son como el día de ayer. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar lo que pasó la semana pasada? Con exactitud. ¿Qué desayunaron el lunes anterior? Pero el Señor puede recordar todas las cosas, porque Él está en la eternidad. El apóstol Pedro toma estas líneas del Salmo 90 y dice que para el Señor 1000 años son como un día, ¿cierto? Esta afirmación nos dice lo siguiente, mis hermanos, que desde la perspectiva divina, cualquier periodo de tiempo que nosotros podamos ver es como si estuviera ocurriendo en este mismo instante para Dios. Porque en Él hay perpetuidad. Él es el eterno yo soy. Él está en el pasado, está en el presente y está en este momento en el futuro. Ese Dios eterno que nos deja ver Moisés no experimenta una sucesión de momentos como nosotros. ¿Recuerdan lo que nos decía nuestro hermano Edgar? Dios no nace. Él no crece y nunca morirá. Él no tiene una sucesión de tiempos en su ser como lo tenemos nosotros. Él es siempre el mismo en su ser eterno. Dios está por encima del tiempo. Así que podemos concluir en este segundo punto que Dios es perpetuo, que su duración es incomprensible para nosotros, que Él siempre es, siempre ha sido y siempre será. ¿Amén? Bien. Quiero llamar entonces a mi tercer testigo, el apóstol Pablo. Y este tercer punto lo he titulado Pablo y el tiempo de la eternidad. Si bien Moisés nos dice que la revelación de Dios que ha hecho a Él mismo por su palabra, nos dice desde allí que Dios está por encima y por fuera del tiempo,
Y eso es así. Antes de que el tiempo existiera, Dios ya era, o es mejor. Aunque eso es así, Dios mismo ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Y eso es un aspecto de la eternidad de Dios que tenemos que tocar acá. Pablo nos dice que Dios observa sabiamente y de manera exacta todo lo que sucede en su creación conforme va ocurriendo en los sucesos del tiempo para nosotros. El Señor observa el progreso del tiempo y cuando considera preciso el momento, interviene, actúa allí en el tiempo. Esto lo podemos ver ejemplificado en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 5. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Pablo en este pasaje está tomando un ejemplo de su vida cotidiana, ¿no? De cómo los niños solo podían recibir la herencia hasta cuando tuvieran la mayoría de edad y que mientras tanto estaban bajo el cuidado de otras personas. Y toma este ejemplo de la vida cotidiana y lo traslada al Evangelio. Y dice, miren, de la misma manera en que un niño necesita crecer para tomar su herencia, así Dios, cuando creó, o mejor, cuando diseñó el plan de redención, esperó hasta el momento indicado en la historia. ¿Para qué? Para enviar al Hijo. Pablo utiliza las palabras la plenitud del tiempo. Lo que el apóstol nos está diciendo es, Dios actuó de una manera en el pasado, dándole una promesa a nuestros padres. Y nosotros, los hebreos, estábamos esperando esa promesa de redención. Y mirábamos, como dice el apóstol Pedro, indagando por allí, a ver quién era el hombre en quien se cumpliría esa promesa. Pero Dios, en la plenitud del tiempo, envió a su Hijo en el momento indicado. Es lo que está diciendo allí. Así que aunque Dios está por encima y por fuera del tiempo, para relacionarse con nosotros, actúa en medio del tiempo. Otro ejemplo que tenemos es Hechos capítulo 17, versículos 29 al 31. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol ahí en su defensa de Dios allí en el Areópago? Dice, Dios actuó en el pasado. Miren cómo el apóstol toma los 3 tiempos de conjugación verbal que nosotros utilizamos en nuestras conversaciones todo el día. Dios, en el pasado, ¿qué hizo en el texto? Pasó por alto esos tiempos de ignorancia. ¿Sí? Ahora, en el presente, ¿qué hizo? Estableció un mandamiento. Ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Pero también hay algo para el futuro. ¿Qué es? ¿Qué? Exacto, juzgará. Cuando el apóstol, quien es un hombre entrenado en la ley hebrea, todos nosotros sabemos eso. Si hay una eminencia dentro de los apóstoles, es el apóstol Pablo. Es un hombre entrenado totalmente en la ley de Dios.
Y sabe que la profecía hace parte fundamental de la revelación divina. Dios, dice el apóstol, tiene toda capacidad de predecir el futuro. ¿Por qué? Porque Él está en el futuro, en ese momento. Y ha establecido lo que se va a hacer en el futuro. Así que el apóstol le está diciendo a estos hombres allí en Atenas, miren, no crean que ustedes pueden representar a Dios de alguna manera, porque no es así. Dios no puede ser representado. Pero les voy a decir algo. En el pasado, Él ya perdonó esa ignorancia que ustedes tenían. Ahora, en este presente, les está ordenando algo. Vuélvanse de su camino, arrepiéntanse, porque en el futuro los juzgará si no lo hacen así. Dios, que está en el futuro, en este mismo momento, puede decirnos con toda claridad lo que va a ocurrir. Porque Él es completo, total, pleno y eterno en el tiempo. La historia que encontramos en la Biblia es la historia de Dios y de la manera en que actúa en el tiempo para traer redención a su pueblo. Así que aunque Dios es absoluto en su eternidad y aunque está por fuera de lo que nosotros conocemos como tiempo, aún así no es ajeno a los sucesos temporales de su creación, sino que se involucra en la creación para hacer posible su plan. Pero aún así Él puede actuar por fuera del tiempo. ¿Recuerdan a Josué? Creo que es por ahí en el capítulo 10. Oh sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? Se detuvo la tierra por un día. Cuando los hombres fueron a ir al espacio, creo que a la luna, si no es un montaje, puede ser, ¿no? Cuando quisieron ir al espacio, no encontraban cómo salir y un científico de la NASA dijo, esperen un momento, es que estamos obviando que hay un día en que la Tierra se detuvo. Eso está en Josué capítulo 10. Es una historia que me contaron cuando niño, puede que sea verdad o puede que no, pero que la Tierra se detuvo, se detuvo. Así que Dios puede detener el tiempo. ¿Recuerdan al rey Ezequías? ¿Qué hizo el Señor con el rey Ezequías? ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué es más fácil, que el reloj avance o retroceda? Pues que avance, obvio. Bueno, entonces para que veas que el Señor es quien te está hablando, el reloj va a retroceder. Y de hecho lo hizo. Amén. Dios está por encima de todas estas cosas. Somos nosotros los que nos condicionamos al tiempo. Somos nosotros los que creemos que no tenemos tiempo, cuando debemos entender que Dios es el dueño del tiempo. El Señor puede actuar en el tiempo y por fuera del mismo, si bien le parece, para cumplir las promesas que nos ha hecho. Cuando Pablo entonces está haciendo esta defensa de Dios allí en el Areópago, no lo hacía como los filósofos griegos lo hacían, tratando de establecer razonamientos, muchas veces simplemente expresando frases como las que uno pone por ahí en el WhatsApp o en el Facebook, pero él va más allá de las frases y los razonamientos. Él se ocupa de la experiencia personal de cada uno de sus oyentes. Para el apóstol no se trataba de entender la eternidad entonces desde un punto de vista filosófico. Se trataba de entender la eternidad desde la relación misma del Dios eterno con sus criaturas. Del Dios que es pleno en su eternidad, que es total en su eternidad, pero que aún así se involucra en su creación. De eso se trata el punto. Y es así como nosotros debemos entender la eternidad de Dios también. Podemos concluir en este tercer punto que Dios está por encima del tiempo, que Dios está por fuera del tiempo, pero que aún así Él ve los acontecimientos de su creación en el tiempo y se involucra para cumplir sus propósitos en medio de nosotros. Bien, mis hermanos, me quedan 3 puntos que daré dentro de 8 días, pero quiero hacer una pequeña conclusión aquí, si me lo permiten.
Si Dios está involucrado en los sucesos temporales de su creación, podemos hallar descanso y consuelo. Permítanme volver a mi segundo testigo, a Moisés. Moisés es un hombre que perdió 80 años de vida, pudiéramos decir, ¿cierto? 40 años en un palacio, 40 años en un desierto. Pero cuando se encontró con Dios, quien realmente le dio sentido a su existencia, se dio cuenta de que todo ese tiempo que aparentemente estuvo perdido, estuvo bajo la atenta mirada del Dios que lo conocía. El hermano Héctor decía unas palabras importantes antes de la oración. Tal vez ese tiempo para el mundo se ha perdido, pero está en el propósito de Dios. Así que si usted piensa que ha perdido mucho tiempo, como yo, encuentre sentido en estas palabras que el mismo Moisés nos deja en el Salmo 90. Escuchen, dice allí: los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Dice allí este profeta: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, oigan esto, que traigamos al corazón sabiduría. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El Señor ha decidido de manera soberana y voluntaria, sin que nadie de nosotros comprenda, pasar por alto nuestro pasado, el tiempo de nuestra ignorancia, donde no lo conocíamos a Él, pero ha decidido de forma soberana y voluntaria encontrarse con nosotros en este presente, con el propósito de cambiar nuestro futuro. Él está en su pasado, viendo todas las cosas que usted hizo, sus errores, sus dolores, sus victorias, sus fracasos. Pero Él camina con nosotros hoy, observando de manera cuidadosa y bondadosa cada paso que damos. Él también está ahora mismo en nuestro futuro, preparándonos para la perfección cuando lleguemos a la gloria. Amén. Porque ese es su propósito para nosotros, glorificarse a sí mismo por lo que hará en nosotros. Esto debe ser nuestro consuelo, eternamente y para siempre. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario adicional? Señor. Usted aplicó en su segundo testigo una palabra de perpetuidad, perpetuo. ¿Cuál sería la diferencia entre eterno y perpetuo? No, creo que perpetuo es más una definición de eterno. Decíamos que perpetuo es algo que es de continuo. La definición de eternidad per se es algo que no podemos entender porque es algo diferente de lo que es el tiempo. Tal vez perpetuo nos ayude a comprender un poco qué es eterno cuando entendemos la sucesión de continua que se encierra en la palabra perpetuidad. No sé si soy claro con eso. Eterno es algo que no podemos comprender, ¿sí? Porque no podemos, como decía al principio, mirar un reloj y decir qué es la eternidad. Pero tal vez perpetuo nos dé la idea un poco más encerrada en ese yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, siempre he sido, seré, soy y seré. Tal vez en esa sucesión continua de actos podamos entender un poco más la eternidad viéndolo desde la perpetuidad de algo que es continuo. Pero es más que perpetuo sea definición de eterno y no que haya como una diferencia sustancial entre los dos términos. ¿Sí? ¿Lo hablamos después? Es que es muy difícil. Y yo sé que ha sido la experiencia de los que nos hemos acercado a los atributos, ¿no? Sobre todo los incomunicables. Por ahí me toca y después dice que unicidad, imagínense, hermano, ¿qué va a salir?
Pero es complicado. Yo lo hablaba con mi hermano Edgar acerca de la existencia de la seidad. Y cuando lo hablábamos con Nicolás de que son más términos filosóficos que teológicos. ¿Cómo traer la filosofía a la teología? Pero gracias por la pregunta. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bien, mis hermanos. Vamos a orar, ¿les parece? En ese momento. Señor, tú siempre has sido, eres y serás. Estás en todo momento, Señor, y has estado en todo momento de nuestras vidas, aún en todo ese tiempo que nosotros pudiéramos llamar perdidos cuando estábamos lejos de ti. Pero gracias, Señor, porque aunque pudiste vivir solo en la eternidad y estando allí completo sin necesitarnos, tomaste la decisión soberana y voluntaria, Señor, de crearnos. Y no solamente eso, sino que aún en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, en nuestra caída más baja, decidiste involucrarte, Señor, en nuestras vidas y traernos salvación. Tú eres el Dios eterno. Te manifestaste, Señor, a los hombres por tu gracia. Perdónanos, Señor, muchas veces, porque en nuestras bocas y mentes tan sucias, Señor, colocamos estas verdades tan sublimes. Perdona nuestro atrevimiento, mi Dios. Tal vez nos atrevemos porque confiamos plenamente en tu gracia y en tu redención. Y en que no somos nosotros, Señor, los autores de estas palabras, sino simplemente los voceros. No nos inventamos nada nuevo, mi Dios, todo es tuyo, todo es tuyo. Gracias por tu paciencia, gracias por tu eternidad, porque nos enseña, Señor, que estamos tan, pero tan separados, Señor, y tan lejos de ti, sobre todo en estas cosas, pero que aún así, con tu mano bondadosa y poderosa, has decidido recogernos en ti. Te glorificamos por eso, Señor. Llévate todos los honores en esta mañana y por la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.